Vamos a continuar con la representación de la parábola. Pero antes vamos a recordar a modo de repaso lo que vimos en los vídeos anteriores. En el primer vídeo vimos recordamos cómo identificar los valores ABC y también vimos la forma que tenía la parábola en función del valor de A. En el segundo vídeo vimos cómo calcular el vértice. Y en concreto, para este ejemplo que tenemos aquí, calculamos que el vértice estaba en 3 menos 4. Si tenéis dudas, os recomiendo que volváis a verlo. Y en este vídeo vamos a calcular y vamos a entender qué son los puntos de corte. Vale, cuando hablamos de puntos de corte, nos referimos a que la gráfica, cuando empecemos a dibujar la gráfica de la parábola, que tendrá esta forma, pues podrá cortar al eje X en uno o varios sitios y también podrá cortar al eje Y en algún punto. Vale, ¿cómo vemos matemáticamente esos cortes? Bien, pues ya sabéis que en el eje vertical se representa la Y, en el eje horizontal la X. Si corto al eje X es que la gráfica hará algo así, cortará así o así, ¿no? Es decir, aquí se me marcan unos puntos de corte. Vale, ¿qué ocurre con esos puntos? Fijaros que estos puntos que estoy aquí remarcando aquí no tienen ninguna altura, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni positiva ni negativa. Es decir, no hay ni Y para arriba ni Y para abajo. Luego, en estos puntos, la Y es 0. ¿Vale? Luego, entonces, ¿eso qué sería un corte con el eje X? Vale, pues entonces cuando haga cortes o estudie los puntos de corte con el eje X, lo que tengo que tener en cuenta es que la Y va a ser 0. Ahora vamos a ver en qué se traduce eso. Pero antes vamos a analizar el corte con el eje Y. ¿Y qué corre con el corte en el eje Y? Si yo lo corto así, ¿qué ocurre ahí? Pues que ahora sí tengo una altura, pero este punto gordo azul que he puesto no está desplazado ni a derecha ni a izquierda. No tiene desplazamiento horizontal. Por tanto, tenemos que ver que X es 0. Luego entonces, cuando estudie puntos de corte con el eje Y, lo que tengo que hacer es considerar que X es 0. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver cómo trabajamos esto numéricamente con expresiones algebraicas. Vale, ¿qué significa que Y es 0? Vale, si os dais cuenta, en nuestro ejercicio la Y me la han dado por la expresión de la función, que es x cuadrado menos 6x más 5. Como me dice que Y es 0, pues entonces quiere decir que toda esta expresión en X es 0. Luego, si os dais cuenta, lo que tengo aquí, si considero este trozo, he puesto este 0 porque me dice que Y tiene que ser 0. Y como Y es x cuadrado menos 6x más 5, pues quiere decir que x cuadrado menos 6x más 5 es 0. Es decir, esto es una ecuación de segundo grado, que ya sabemos resolverla. ¿Cómo resolvíamos la ecuación de segundo grado? Pues teníamos una formulita que vamos a poner aquí para recordar, menos b más menos b cuadrado menos 4 por a y por c, partido 2a. Luego que si aplicamos nuestro ejercicio, me queda menos 6, ya tenéis los valores de a, b y c ahí arriba, más menos b cuadrado, pues sería menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 5, que es c, partido 2 por 1. Luego, ¿esto cómo queda? Esto veréis, menos con menos es más, luego me queda 6, más menos, menos 6 al cuadrado es 36, aquí tendría 4 por 5, 20, por 1, 36 menos 20 partido 2. Luego la x sale 6 más menos raíz de 16 partido 2. Luego tengo más 6 más menos 4 partido 2. Luego así que tengo dos posibles valores de x. Un valor de x que sería 6 más 4, 10 entre 2, que es 5. Y otro valor de x
que sería 6 menos 4, 2, 2 entre 2, que es 1. Luego, entonces, ¿qué he obtenido? He obtenido dos valores de x, 5 y 1. Ya sabéis que los puntos del plano siempre tienen dos valores, el de x y el de y. Luego, como estoy haciendo puntos de corte con el eje x, voy a hacer aquí una línea para separarlo. Porque se me va a quedar sin espacio para el eje y. He obtenido que un punto de corte es el 5, coordenada x5 y coordenada y, ¿cuál? Pues 0, que desde el principio ya es 0. Y luego he obtenido otra coordenada x que es 1 y coordenada y 0 también, porque desde el principio viene siendo 0. Así que ya tendría mis puntos de corte con el eje x, que voy a borrar lo que os he pintado aquí antes y los vamos a ir representando. Estos puntos de corte los voy a representar en rojo para que se vean mejor. Luego, ¿qué obtengo aquí? En el 5, 0, coordenada x, 5, coordenada y, 0. Ese es un punto de corte. Y luego 1, 0, coordenada x, 1, coordenada y, 0. Ahí tengo tu punto de corte. Y veis que ya se va dibujando la forma de la parábola. Para saberla bien nos falta el corte con el eje y la tabla de valores. Vale. Que la tabla de valores no siempre va a ser necesaria. Creo que en este caso a lo mejor no lo es. O solo con muy pocos valores. Vamos a hacer el corte con el eje y. ¿Qué significa corte con el eje y? Pues que la x es 0. ¿Qué quiere decir la x 0? Pues que, si veis, mi función depende de x. Hay que sustituir donde hay una x, poner un 0. Luego entonces me voy a mi función, la escribo, x cuadrado menos 6x más 5, sustituyo el 0, es decir, donde hay una x voy a poner un 0, 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5, luego esto quedaría igual a 5. Luego aquí obtengo, cuando la coordenada x es 0, obtengo coordenada y 5, es decir, ¿eso qué punto es? Pues estoy obteniendo el punto 0, 5. Que si nos vamos, 0 en la x, 5 en la y, sería este punto. Y ya vais viendo entonces que mi parábola va a tener esta forma. ¿Qué ocurre aquí? Ya la podríamos pintar, pero para hacer un dibujo más completo, pues veis que por aquí tengo todo el trazo hecho prácticamente, pero por aquí no. Luego entonces podemos hacer una tabla de valores para completar eso. Vamos a llamar tabla de valores. Este paso no siempre es necesario, ¿eh? Esto es casi optativo, pero puede venir bien por completar. ¿Vale? Y tenemos aquí x e y. Y entonces, ¿qué quiere decir tabla de valores? Pues lo mismo que hacíamos la función lineal, que vamos dando los valores a x y vamos a obtener un valor de y. ¿Pero qué valor le daría aquí? Fijaros que yo por este lado, a la izquierda del vértice, ya sé qué pinta tiene. Y a la derecha del vértice, si acaso me haría falta saber el 6. ¿Vale? Vale, pues voy a coger y le voy a dar solo, en este caso, el valor 6. Si quisierais tener más información de qué ocurre después del 0, pues le podréis dar el menos 1, el menos 2 y entonces os saldría más puntos hacia arriba. Lo que pasa es que fijaros que no tengo ni espacio para pintarlos, pero eso no lo vamos a hacer. Vale, ¿cómo calculo el valor de y cuando la x es 6? Pues ya sabéis, yéndome a la función y sustituyendo ese valor tendría 6 al cuadrado menos 6 por 6, es decir, donde hay una x pongo un 6, más 5. ¿Y esto qué me sale? Fijaros que esto es 36, vamos a hacerlo entero para que lo veáis todo bien. 36 menos 6 por 6, 36, más 5, es decir, esto sale 0 más 5, que es 5. Luego cuando x es 6, la y vale 5. Yo, por lo que he comentado ya, no voy a darle más valores, considero que no es necesario, si quisiera nada más que hacer una lista y haciendo cálculos. Así que me ha salido que cuando la x es 6, la y es 5. Luego, eso quiere decir que este punto. Fijaros, como no podía ser de otra forma, ya lo sabéis, pero si yo me imagino una línea vertical aquí sobre el vértice,
Veis que la parábola, las ramas de la parábola a un lado y a otro son simétricas, son iguales. Vale, pues con estos datos ya podríamos pintar la parábola. Fijaros que ya está aquí los puntos dibujados. O sea, sabemos desde el principio la forma que tiene, pues ya la podemos trazar. Y aquí tenéis nuestra parábola del ejercicio. Me sale aquí un poco regulín, pero bueno, vosotros lo entendéis bien, seguro que a vosotros vais a salir mejor. Ya lo voy a corregir por dejarla bonita, pero esto sería. Bien, pues esto sería todo para pintar una parábola. Estos 3 pasos. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.